Hijo, ya nos va a hacer la frontera el señor Trompetas, si nos ponemos abusados, con una consecuencia catastrófica. El fin de semana pudimos ver cómo México todavía es parte del centro de campaña de Donald Trump y cómo nuevamente otra vez vamos a ser un instrumento de la política interna de Estados Unidos y para mal, ya sea por los dos lados, por el tema del muro o cuando Trump manda estas órdenes al Congreso para quitarle apoyo económico a los países del Triángulo del Norte, pues eso también nos pega, porque va a haber un éxodo que no se va a parar, porque se necesita tener una solución más integral, y eso incluye darle solución al problema de las drogas, porque el mayor número de violencia se genera en ciudades por donde pasa la droga que llega a Estados Unidos, y eso no lo va a parar. Y tenemos que ver cómo lo que suena bien en campaña no está bien en la realidad. Y esto a veces llega a afectar a quien menos la debe ni la teme, que en este caso son los niños migrantes. Y eso sí lo quiero poner bajo los reflectores. En la última caravana que vino aquí a México en octubre, había cerca de 5,000 personas y una tercera parte de esas personas eran niños migrantes que estaban deshidratados, que estaban malnutridos y que algunos habían perdido a sus padres en las caravanas. Sí, no sé en dónde quedaron. Sí. Se tiene un número que había cerca de 1,300 niños perdidos en albergues aquí en México. Qué bruto. Y bueno, se supone que pronto va a haber un muro, pero en lo que se construye ese muro no hay que olvidar lo que es capaz, el muro de la frontera con Estados Unidos, no hay que olvidar lo que es capaz de hacer Donald Trump. No sabemos, porque él va a pedir la lana y él está pidiendo su lana, pero lo están demandando los tribunales. O sea, van a pasar varios meses hasta que llegue hasta la Suprema Corte y a ver qué pasa. Ya alocó ciertos recursos para que se empezara la construcción, estoy de acuerdo contigo, los tribunales, pero no hay que perder de vista lo que él es capaz de hacer para desalentar a los migrantes. Y eso lo vivimos el año pasado cuando separó a los niños migrantes de sus padres. Todavía hay secuelas de este tema. Se calcula que 2,700 niños fueron separados de sus padres y aún 400 no han podido ser reunificados. Es espantoso, porque espantoso. Se perdieron los datos de los papás. Los papás fueron deportados antes de tiempo y ahora no se pueden encontrar a las familias. Se queda. Y lo meten en una de estos, lo que lo llaman el sistema institucionalizado, donde la gente les pagan por tener unos niños que a veces están maltratados, etc. Es terrible. Trump no tiene madre, hay que decirlo, él y todo su séquito, porque si fueran inmigrados que llegan de Suecia o de Eslovenia o de un país blanquito y güerito, bienvenidos. Y es lo que se ve, y es una de las tesis que siempre ha manejado Huntington, ¿no? Cuando la etnia se puede mezclar no hay problema, pero cuando es identificable, ahí es donde está el problema. Y creo que esto es algo que tenemos que estar muy conscientes los mexicanos, porque pues el éxodo no va a parar. ¿Qué vamos a hacer? No Ahorita estamos dicen que preparados. vienen como 75,000. Es correcto. Centroamericanos. 75,000. No estamos preparados. No, no estamos preparados ni para nuestros pobres. Y ahora vamos a tener que tener a estos pobres, y ni modo que como quiere Trump los rechacemos a balazos. Como dice Trump, suban los aviones, en camiones, sáquenlos. Pero ni tampoco los podemos tener en deportivos alimentándolos y dándoles cobijo. Además no tenemos el dinero ni para deportarlos. No, exacto. Y los niños siempre pagan, y lo que se oye bien en campaña tal vez no está tan bien en la realidad. Y somos el puente, mira, porque no son centroamericanos, son sudamericanos, hay africanos, hay medio orientales, hay gente que llega de todos lados del mundo vía México y trata de meter Estados Unidos. Ese es el problema de México. Yo creo que estamos a punto de convertirnos en el amortiguador del éxodo de pobreza y de violencia. Como es Turquía para la Unión Europea. Como es Turquía, y ve cómo ya le fue al señor Recep, que acaba de perder las elecciones locales en Istambul, en Ankara, la capital, y en Izmir, las tres principales ciudades. Pero tampoco tenemos un plan concreto para poder recibir esa gente. Es la verdad. Estamos improvisando y viendo a ver dónde sacamos la lana para poder alojar estas pobres podría ser el talón de Aquiles, Pues sí. de la popularidad de Andrés Manuel. Claro. Bueno, pues como ya viene en mi segmento y me queda muy poco tiempo, les voy a platicar rápidamente que hace unos días estuve en el Foro Global Anticorrupción y de Integridad que organiza la OCDE. Esta es la 7ª edición. ¿Dónde fue? Fue en París, Eduardo. ¿Estuviste en París? Es un foro muy interesante. ¿Saludaste a José Ángel Gurría? Claro que sí, monísima persona, la verdad. ¿Le dijiste que estás en el programa?
le platiqué de nuestro trabajo, le platiqué del no de tu trabajo, de este programa. Bueno, tampoco creas que te da tanto tiempo. Él tuvo una época de venir aquí al programa general. Y platicaba cuando era funcionario Sabes aquí. que hay mucha gente queriendo hablar con él y demás, pero bueno, qué pretexto, ¿verdad? muy sencillo y muy mono. Muy guapo. No, o sea, de trato, ¿no? Perfecto. Alrededor de 2,000 participantes, 120 países, personas de diferentes partes del mundo, evidentemente, pero también de diferente formación. Fue un foro con diferentes paneles de muchos temas, evidentemente, relacionados con la anticorrupción, desde cabildeo, servicio profesional de carrera, gestión del agua, en fin, pero por tener poco tiempo me quiero concentrar en algunos de las cuestiones que me parecieron más relevantes. En el último panel hubo un académico de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido que se llama Paul Haywood y pues imagínense a todas estas 1,800, 2,000 personas sentadas en un auditorio donde la conclusión de esta persona que lleva años analizando el tema nos dice, miren, durante los últimos 25 años no hemos logrado tener un avance concreto en el mundo en el combate a la corrupción. Ahí, ¿de qué ha servido tantas reuniones entonces? Tanta reunión, tanta gente, París tantos esfuerzos, todo, ¿no? Entonces decíamos, imagínate todas estas personas que pues día a día trabajamos en el tema y nos dice que principalmente eso se debe a 3 factores. El primero, los esfuerzos para llevar a cabo el trabajo de manera adecuada no son suficientes. El segundo, no hay voluntad política, que eso es como muy característico, aparte de como de ciertas regiones como la latinoamericana y con demás. El populismo en ascenso, menos interés va a haber. Y la tercera dice, hay una brecha entre lo que es lo que se diseña en el papel, lo que debería de ser el combate a la corrupción y la capacidad que tienen los estados para implementar esas políticas anticorrupción, ¿no? Otro de los graves errores que él dice es que estamos como que focalizando mal nuestros esfuerzos. Por ejemplo, pensar que el Estado-nación es el actor principal y el que puede llevar a cabo todos los esfuerzos. Dice, eso es equivocado, ¿no? Tenemos que como hablar sobre combate a la corrupción en sectores. Es más, decía, ni siquiera tenemos que hablar de combate a la corrupción. A ver, toquemos la realidad. No se combate la corrupción, se reduce la corrupción, ¿no? Entonces tenemos que hablar sobre, digamos, como que focalizar, sectorizar, también atender ciertos niveles de gobierno, que si el municipal, estatal, ya sea federalizado, centralizado, lo que sea, pero como que una de las conclusiones es que si nosotros no focalizamos de una mejor manera, sectorizamos y hacemos evidentemente como políticas públicas más digamos, a la medida de los problemas, sin pensar que podemos solucionar el problema como un todo, no vamos a tener avances y vamos a seguir en esta lógica en la que hemos venido los últimos 25 años. Ahora, hay una correlación. Los países más adelantados son los menos corruptos. Me refiero a los países escandinavos. Me refiero a Inglaterra. Tú ya te vas a Europa y... Singapur. Ya España pues ya no está tan bien, Italia Grecia, tampoco, Italia. Está fregada. O sea, México está a nivel de corrupción de Rusia y de Irán, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. También tiene que ver, pero Estados Unidos supuestamente es un país muy democrático y apenas logra 71 puntos en el índice de corrupción, de la percepción de la corrupción, que está más o menos igual que Francia, pero muy lejos del 80 de Alemania o del 88 de Dinamarca. Bueno, México, ni qué decir, estamos en el número 28, el único país más corrupto de América Latina es Venezuela. Es Venezuela, y después nosotros. Que en eso nos tuvo que ganar Venezuela. Muy lamentable, caray. pero yo creo, Eduardo, que lo que nosotros nos llevamos de esto es, a ver, demos como un paso atrás. ¿No saliste muy desalentada de esa reunión, la neta? No, pero ya sé que fuiste a comer rico y vinos francés. No, que comer rico, Eduardo, está carísimo. No, no saliste como diciendo... sándwich no es lo que yo considero a ver, rico en París. ¿Qué número de reunión fue? Esta es la séptima. La séptima. Después de la séptima les dicen, en vez de adelantar, vamos para atrás. Yo sí saldría medio desalentado, ¿eh? Fíjate, incluso hubo como muchas reflexiones por parte del público muy interesantes, pero el punto de Eduardo es como dar un pasito hacia atrás y preguntarnos, ¿nos estamos planteando, por ejemplo, los objetivos correctos, ¿no? Tal vez ha estado mal. Tenemos el enfoque, por ejemplo, cero tolerancia, que mucha gente lo aplaude. ¿Es el adecuado? ¿Es realista? Yo creo que los objetivos son realistas. Se le ha dado demasiada importancia a la sociedad civil y la sociedad civil no estoy de acuerdo en eso. No ha sabido reaccionar ante las circunstancias. Y yo metería una cosa rápidamente. Hay que entender que también hay una correlación del tamaño de los países y la corrupción. Es posible que no puedas reducir la corrupción con esta realidad de población. Te quedan 10 segundos. Eduardo, replantear lo que es nuestro combate y otra vez entre comillas, como él dice, cómo vamos a ejecutar nuestra reducción